Bueno, hoy en día las organizaciones tradicionales tienen que entender, y de hecho están empezando a entender, que no son ni los únicos agentes generadores de innovación y producción de conocimiento, ni necesariamente los que están en mejores condiciones para generar procesos de cambio a partir de sus modelos de investigación. Las nuevas capacidades de cooperación, los nuevos mecanismos de cooperación, como eso están generando otras formas de estructurar comunidades, especialmente a través de Internet, pero no solamente, están habilitando también nuevas mecánicas de la generación del conocimiento. ¿De qué manera esto afecta a las instituciones? Bueno, obviamente es diferente en función de en qué sectores se sitúen. Y hay muchos procesos por los cuales se captura muchas veces el conocimiento y la capacidad de innovación de estos nuevos agentes. Estos agentes descentralizados, distribuidos, que no tienen estructuras jerárquicas o que no existen dentro de sus campos estancos del conocimiento. Lo primero que estos agentes tienen que hacer, que por ejemplo los laboratorios tienen que hacer, es entender y reconocer cómo se está configurando en su ámbito, en su disciplina y en los entornos de esta, el ecosistema del conocimiento, es decir, qué agentes están produciendo aportaciones de valor, cómo estas son posiblemente puestas a servir, y a partir de ahí redefinir sus necesidades, sus prioridades y su estructura, también intentando no generar procedimientos de depredación, es decir, de actuar parasíticamente aprovechando y explotando estas mecánicas de conocimiento nuevas y poniéndolas por exclusivamente a su servicio. Hablar de un ecosistema del conocimiento también implica intentar buscar cuál es la sostenibilidad, qué significa sostenibilidad en este ecosistema del conocimiento. Y en ese sentido toda organización tiene que entender que estas relaciones, más que parasíticas, tienen que ser simbióticas, es decir, qué puedo obtener yo a partir de esa comunidad de conocimiento, pero también qué puedo devolverle, qué puedo hacer para garantizar la sostenibilidad de este ecosistema. Una de las cosas que las organizaciones tienen que hacer en cualquier caso es estar atentas y tener, digamos, habilitar los procedimientos y los mecanismos adecuados para poder detectar dónde están las aportaciones de valor que están generando desde esos otros flancos, desde esos ámbitos que pueden no tener controlado. En ese sentido, creo que una de las cosas más importantes es entender que la especialización y el expertise y el capacitamiento son unos agentes que aportan cosas determinadas, pero que también pueden reducir las capacidades para realizar miradas oblicuas, es decir, acercarse a los mismos problemas desde otros planteamientos, y que, como se ha dicho muchísimas veces, desde muchos ámbitos, muchas veces la diversidad, es decir, el contar con agentes que proceden de ámbitos distintos, que tienen distintas capacidades y elementos que aportar, es más importante o puede ser más ventajosa que la hiperespecialización y el conocimiento altamente cualificado. Así que encontrar un equilibrio entre cualificación y diversidad es muy importante. Lo siguiente, que es muy difícil de encontrar en nuestro entorno y que está muy vinculado directamente a la capacidad de innovación, es lo que podríamos llamar la curiosidad de una organización, en el sentido de su capacidad de, más allá de seguir los dictámenes que le permiten llegar a los objetivos de manera muy lineal y muy automática, a abrir sus horizontes, es decir, a abrir vías tangenciales a partir de las cuales puede incorporar, a través de lo que Brian Eno llamaba estrategias oblicuas, prácticamente, nuevos frentes, nuevas maneras de abordar estos problemas. Así que en ese sentido, no solamente creo que tienen que instaurar mecanismos de interdisciplinariedad y de transdisciplinariedad, sino entender y preguntar que en otras esferas del conocimiento hay cosas que pueden serle tremendamente útiles. Por lo tanto, preguntarse muchas veces también en la manera en la que se implican en la sociedad, en cómo son parte también de procesos de innovación social, en cómo, además de puramente aportar recursos, quieren también captar conocimiento, ver cómo a través de todas estas estrategias pueden generar lo que me gustaría llamar organizaciones curiosas y organizaciones abiertas. Esta es una cuestión central y de alguna manera siempre se plantea que
si se ofrecen mecanismos de colaboración, pero al final los réditos de esa colaboración son captados por un único agente, muchas veces el que gestiona y el que ha facilitado la plataforma, estamos generando un ecosistema justo, no tendría que haber también una redistribución de los recursos entre todos los agentes implicados. Y buena parte de la lógica, por ejemplo, de la web 2.0 se construyó de esa manera, es decir, todos podemos compartir contenidos, pero al final los réditos de la producción de esos contenidos básicamente permanecen en el que gestiona la infraestructura y la herramienta. Creo que los casos son muy diferentes en unos casos o en otros. A mí no me preocupa especialmente que la gente que cuelga en vídeos en YouTube no reciba algo a cambio, porque creo que cuando lo hacen no lo hacen buscando un incentivo económico, aunque sí es cierto que se producen procesos de explotación. Por ejemplo, cuando una televisión genera un programa de zapping a partir de clips capturados en YouTube generados por los propios usuarios, pues está teniendo un rendimiento económico muy directo, y además lo paradójico es que lo está haciendo una gente que normalmente es tremendamente protector de su propiedad intelectual y de lo que se hace con ella. Así que ¿por qué no debería eso cambiar el paradigma? Y por un lado creo que sí, que obviamente eso obliga a reorganizar cómo se establece eso, pero también hay que entender que hay muchas clases de incentivos en los procesos de participación y que todos no son económicos, así que no hay que pensar que una recompensa económica es la única manera de distribuir y de generar un balance en esa comunidad. Pero lo que sí es cierto es que las comunidades de conocimiento abierto pueden generar material muy valioso que otros agentes capturan y pueden, si no respetan las reglas que dictamina cómo fluye el conocimiento abierto, pues generar un cercamiento que les deja fuera del aprovechamiento de ese conocimiento, capturarlo y explotarlo. Creo que empieza a haber una cierta noción también de que todas las organizaciones que se benefician de estas mecánicas tienen que, más por una cuestión de sostenibilidad y por una cuestión de crear un orden equilibrado, pues tienen también que facilitar mecanismos de filantropía del conocimiento, es decir, ya sea devolver, ya sea habilitar recursos que se pueden utilizar por esas comunidades, y eso está pasando no en nuestra cultura, que es bastante gracias todavía a los procesos de filantropía, pero en otras, cuando por ejemplo compañías comerciales pagan y mantienen a empleados cuyo tiempo completo está dedicado al trabajo que hacen en comunidades de conocimiento abierto, por ejemplo el mantenimiento de herramientas de software libre que son usadas por gente en todo el mundo. ¿Por qué deberían hacerlo? Bueno, pues porque es una manera de reequilibrar el karma al tomar tanto de lo que genera esa comunidad. Es común, por ejemplo, que desarrolladores informáticos en muchas compañías trabajan, son empleados a tiempo completo pagados por sus compañías, pero que dedican todo su tiempo a contribuir a proyectos de software libre. Sería interesante ver si este paradigma es trasladable a otros ámbitos y a otras industrias para generar un procomún rico que es mantenido colectivamente y cuidado colectivamente, dado que le devuelve tanto a todos los agentes en ese ámbito, en ese contexto.